Hola a todos y todas. Hoy vamos a trabajar sobre la evolución histórica de la ciudad de Buenos Aires. Uno puede analizar los procesos de evolución histórica de una ciudad desde distintas perspectivas teóricas. Una posibilidad podríamos hacerlo trabajando sobre los planes urbanísticos de la ciudad. No lo vamos a hacer. Vamos a usar otro modelo teórico que es el modelo de la teoría marxista, que es bueno para analizar las ciudades porque analiza los procesos históricos desde una perspectiva de la generación y la distribución de riquezas, los distintos ciclos de acumulación y de distribución y su consecuencia en el territorio. Y en realidad es interesante porque ¿qué es una ciudad sino el asiento y la acumulación histórica de todos esos procesos sociales que se van dando y de la forma en que esas sociedades en distintos momentos fueron ocupando el territorio, fueron usando la ciudad? Entonces vamos a usar ese modelo que en particular creo que es interesante como modo de explicar. Desde ese punto de vista se podría decir que la ciudad ha tenido distintos ciclos o etapas que han tenido que ver con esos modelos, esos procesos de acumulación de riqueza y de distribución. El primero son estos 6 que vamos a ver, donde el primero es el de la etapa colonial. Es una etapa que dura muchos años, desde 1530 y pico, que es la primera fundación de Buenos Aires, hasta 1850, casi 3 siglos, en los cuales la evolución de la ciudad de Buenos Aires es muy poca. Buenos Aires se mantiene como una aldea española colonial, pobre en general, donde su principal razón de existir tenía que ver con la ubicación, con una estrategia geopolítica en la cual era la posibilidad de ingresar al territorio americano desde este lado del sistema del Paraná, de la Mesopotamia, que era muy difícil de cruzar en ese momento. Entonces se podía, entrando por Buenos Aires, se podía entrar a tierra firme para ir desde ahí hacia Córdoba y sobre todo poder penetrar hacia el Virreinato del Alto Perú y hacia Asunción, que eran las ciudades importantes que había en América del Sur. En lo que hoy conocemos como territorio de la Argentina, las civilizaciones preexistentes tenían valores culturales, pero no tenían riquezas que fueran apetecibles desde una lógica extractiva, que era la que tenía España en ese momento y Europa hacia el continente americano, que eran de saqueo y extracción. Entonces, durante todos esos años, la ciudad crece muy poco, es una ciudad plana, una ciudad colonial, donde la curva demográfica se mantiene prácticamente planchada durante todos esos años y donde la base económica es una base más bien pobre. Se vive del comercio, del contrabando, de las influencias, pero prácticamente no hay una industria agropecuaria, hay haciendas grandes donde el ganado se criaba prácticamente en forma salvaje y la agricultura era una agricultura de consumo para la propia aldea. Esa era la situación de Buenos Aires. Hay anécdotas ricas en distintas piezas literarias en las cuales se describe que, por ejemplo, se prestaban, cuando se organizaban tertulias en la ciudad de Buenos Aires, las familias se prestaban los juegos de porcelana junto con la localía de las reuniones, porque hasta eso era un bien escaso. Era una ciudad, una sociedad más bien pobre, una sociedad que vivía del comercio. Esa etapa y una sociedad que producía este paisaje urbano, y estas eran las casas que todavía subsisten en Buenos Aires de una familia rica hasta 1850. Casas coloniales más bien sencillas, la casa de la familia Escurra, etc.
En una segunda etapa, en lo que podríamos llamar la modernización de Buenos Aires, cambia por completo el motor económico del mundo. Y con el inicio de la Revolución Industrial, esta tierra, dada el llamar ya Argentina, empieza a tener un rol porque la Argentina deviene en ser una de las tierras más ricas productivamente del mundo. Entonces, esa capacidad de producción agropecuaria y la posibilidad de que empiece a haber una industria naviera de carga y que pueda existir un concepto de industria agropecuaria, buques frigoríficos que podían exportar carne fresca, cambia por completo la situación de la sociedad argentina. Entonces, ya esas familias patricias que se prestaban la porcelana para organizar una reunión, empiezan a constituir lo que Jaime Echeverri llama una oligarquía con proyecto nacional, y empieza esa acumulación de riqueza a cambiar la mentalidad de alguna manera, la cultura en Buenos Aires, y una pequeña clase dirigente con una enorme acumulación de riqueza, como en ninguna otra sociedad del mundo se da, donde muy pocas familias empiezan a ser dueñas de millones y millones de hectáreas de una tierra infinitamente rica. Entonces, eso genera una riqueza extraordinaria, y esa riqueza extraordinaria también se vuelca en las ciudades, se vuelca en la arquitectura, se vuelca en las infraestructuras. Es así como en este periodo la red ferroviaria de la Argentina se construye en casi 30.000 kilómetros en 20 años. Y buena parte de las infraestructuras que existen hoy, que tenemos todavía hoy, de cloacas, de agua, hospitalarias, estaciones de trenes, toda esa infraestructura en la ciudad en buena parte pertenece a esta etapa, a este proceso histórico, con una enorme excedencia, con un enorme excedente de riquezas que, como insisto, era un pequeño grupo de familias, pero con una visión de nación. No eran familias que se llevaban la riqueza a las Islas Caimán o a Panamá, sino que de alguna manera eran volcadas, en buena parte, eran volcadas en patrimonio que de alguna manera también ha quedado regado, desperdigado por la ciudad. En este periodo donde se genera donde cambia la base económica del país y de nuestra ciudad, se genera también para mí una de las cosas más interesantes que tenemos como sociedad, que es un primer ejercicio de integración enorme. En este momento, el crecimiento poblacional de la ciudad es mucho, pero fundamentalmente crece con inmigración extranjera, básicamente inmigración europea, de Italia y de España. A principios de 1905 aproximadamente, la mitad de la población que tenía la ciudad había nacido en otro país. Ese ejercicio de integración, que fue sobrellevado bien, esta frasecita hecha de Argentina, Crisol de Razas, yo creo que no debe subestimarse, porque pocas sociedades tienen esa capacidad de aceptación y de integración como la que ha tenido Buenos Aires, la que ha tenido la Argentina, y que la convierte en un país especial. En esto que muchas veces somos muy autocríticos de cómo somos, yo creo que esa capacidad de integración está en el haber. Y esa sociedad que construía, que festejaba el primer centenario en 1910, era una ciudad que era la que tenía junto a Londres la mayor extensión de subte cuando se completó la línea A de todo el mundo, donde tenía estaciones majestuosas, etc. Es un proceso donde cambia la base económica, se genera una riqueza extraordinaria, y a diferencia de muchos otros países como Estados Unidos, que se dividen en muchos pequeños colonos, se genera una matriz de economía muy concentrada, muy pocas familias dueñas de un enorme excedente económico.
y empieza también a generar contraste, porque de aquella situación de la casita española pasamos a tener familias que se construyen estos palacios, que eran palacios prácticamente europeos, y en contraposición familias que viven hacinadas en conventillos. No obstante, con una capacidad de asimilación, con un sistema de educación pública, de salud, que fue notorio y que es destacable y que fue destacable en América Latina. Para esos años, para 1930, la mancha urbana de la ciudad ya había excedido lo que es el límite de la capital federal y empezaba a conformarse, a desbordar hacia lo que sería más tarde el Gran Buenos Aires. Luego vienen unos 40 años en los cuales se da un proceso de metropolización. Buenos Aires deja de ser una ciudad grande y se convierte en una gran metrópolis, donde su crecimiento es explosivo. Básicamente el motor fue la industrialización. Las guerras, y sobre todo la Segunda Guerra en Europa, impidió que la Argentina continuara con ese papel de exportadora de materia prima e importadora de todo lo que fuera manufactura. Al estar casi toda la industria mundial volcada a la cuestión armamentística y bélica, la Argentina tuvo que hacer lo que se llamó el proceso de sustitución de importaciones y desarrollar rápidamente una industria local, un aparato industrial local, nacional, que se localizó básicamente en la periferia de la primera corona del área metropolitana, en San Martín, Lanús, Avellaneda, La Matanza, etc. Y se genera así, se va armando con mucha deuda ambiental, con mucha velocidad, con especulación de suelo, con desorden también, se empieza a armar toda el área metropolitana de Buenos Aires, con un modelo de ocupación del territorio hasta ese momento que es la expansión al infinito en una ciudad más bien plana, la expansión al infinito del modelo de la manzana que se va expandiendo y con una deuda que va acumulando en la expansión de las infraestructuras, del agua y la cloaca. No obstante, ese modelo que caracterizó casi todo el siglo XX fue un modelo muy inclusivo, donde la educación pública fue una educación ejemplar y para todos, donde hubo derechos laborales reconocidos, únicos, pioneros, vanguardia en América Latina en términos de calidad de educación, de acceso a la salud, de derechos laborales, etcétera, de redistribución de la riqueza, que fueron un ejemplo para toda América Latina y en algún punto también, en algunas cuestiones, un ejemplo para el mundo entero. Así fue creciendo el área metropolitana de Buenos Aires con una expansión ya exponencial de la mancha urbana y muy desproporcionada al resto del país. Casi en este periodo se va a dar un proceso migratorio diferente, que es desde el interior del país rural hacia el área metropolitana y desde países limítrofes. Con lo cual se da un segundo ejercicio de integración, también único en el mundo, único en América Latina, en el cual toda esa migración de países limítrofes y desde el interior se asimila en un sistema que, como decía antes, reconoce derechos laborales, brinda un servicio de educación universal, de calidad, de salud, etcétera, que hace que seamos, con todos los problemas y con todos los defectos que arrastramos, seamos una sociedad con mucha capacidad de crecimiento integrado, hasta este momento que va a ser finales de los años 70. Con la dictadura militar de 1976, la sangrienta dictadura, se cae también, junto con todo lo que se perdieron en términos de garantías constitucionales, derechos humanos, se cae también el estado de bienestar y se cae ese modelo económico que garantizaba de alguna manera cierta igualdad de oportunidades que había caracterizado casi todo el siglo XX, en esa frase hermosa de mi hijo el doctor, como esa capacidad que tenía todo ciudadano argentino de poder prosperar, de poder salir adelante.
A partir de 1976 se instala el paradigma neoliberal como modelo económico y se instala en todo el mundo. Para que se den una idea, en el año 73 el 10% más rico de la Argentina tenía 13 veces más que el 10% más pobre. A la salida del proceso del neoliberalismo, hasta los años fines del menemismo, en fines de los 90, esa brecha del 10% más rico y el 10% más pobre pasó de 13 a 40. El 10% más rico pasó a tener 40 veces más que el 10% más pobre. Y eso genera esa inequidad en la distribución de la riqueza, rompe y tensiona todos los mecanismos de integración y de inclusión social que había caracterizado a la Argentina y tienen un correlato territorial que se ven en este tipo de imágenes donde se puede simbolizar, donde hay familias que tienen mucha riqueza y que requieren barreras duras con muro, con alambre de púa, etcétera, con alambre electrificado, para poder separarse de los sectores de la sociedad que quedan rezagados, y que quedan rezagados no solo de la distribución de la riqueza, sino que quedan rezagados también de las oportunidades. De esta manera pasamos a tener una etapa de equilibrio en el crecimiento demográfico, pero de una gran inequidad en la distribución y en la forma de vida y en la forma de habitar y ocupar el territorio. Las familias empiezan básicamente a poder ubicarse donde pueden, que suelen ser las cuencas hídricas, donde la tierra no es apta para ubicarse, pero como las familias más pobres quedan afuera de la posibilidad del mercado formal de vivienda, terminan ubicándose donde pueden y terminan conformándose grandes áreas de pobreza en torno a las áreas más inundables del área metropolitana. Y esa es un poco lo que caracteriza este periodo, que va a terminar con la gran crisis del 2001 y que va a dar estas imágenes, ¿no? Este patrón, una nueva forma de ocupar, como patrón de ocupación del territorio. Yo les contaba hace un ratito que todo el siglo XX el patrón de ocupación fue la repetición del modelo de la manzana cuadrada de 100% en una expansión infinita en el área metropolitana. En los años 90 empieza a haber un modelo segregado de ocupación del territorio, donde se extienden a lo largo de las autopistas, se empiezan a ocupar el suelo como si fueran racimos de uva. Entonces ya no es una trama que se extiende, sino pequeñas uvitas donde puede haber un cementerio privado, un country, una villa de emergencia o un mall o el arena no sé cuánto, y sin que nada de eso tenga relación entre sí y solo colgadas a vías rápidas de circulación con automóvil particular. A partir de los fines del 2000, del fracaso del neoliberalismo como estructurador social, que fue un enorme fracaso en la Argentina y lo es en el mundo, empieza otro modelo que me parece que es el que nos toca reflexionar porque es el que debemos construir. Un modelo, como yo les decía en la primera charla introductoria, en el cual los profesionales del hábitat estamos en deuda en términos de dar respuesta, porque hay cierta voluntad política social en algunos momentos de poder hacerse cargo de poder construir un hábitat para los sectores más desfavorecidos, pero donde técnicamente no hemos resuelto bien todavía cómo construir esa ciudad, cómo construir una ciudad integrada y sustentable hacia futuro, en lo ambiental y en lo social. Entonces, hay respuestas como este tipo de conjuntos habitacionales en las cuales no parece una forma razonable de que una sociedad se integre y se construya ambiental, económica, cultural, socialmente integrada a futuro. Tampoco es esta solución, que es la espontánea, la que se dan las familias como estrategia
de supervivencia. Sí, por ahí hay algunas políticas que empiezan a acercarse un poco más, pero la solución de cómo deben ser las políticas de hábitat, que acompañen un proceso que irremediablemente desde el hábitat no se va a solucionar, el hábitat no va a solucionar el problema de la redistribución de riqueza de una sociedad, pero tiene tal inercia que lo que se haga, si se hace mal, tiene mucho peso hacia el futuro. Un complejo habitacional como Fuerte Apache es un ancla que uno le deja a la sociedad por 60 o 70 años de dinero público invertido de una forma destinada al fracaso, o el complejo Soldati. Entonces, tenemos la responsabilidad de reflexionar y de pensar cómo construir como profesionales una sociedad más integrada y hacer ese pequeño aporte que nos toca a nosotros en la sociedad, un aporte para que la gente pueda vivir mejor.